percepción olfativa. Es un proceso que comienza en la nariz con la estimulación de las neuronas sensoriales olfativas y termina en los centros cerebrales superiores que cuando se activan nos hacen conscientes de un olor. La olfacción es una quimiorrecepción que forma el sentido del olfato, tiene muchos propósitos como la detección del peligro, feromonas y alimentos se integran con otros para formar el sentido del sabor. Ocurre cuando los odorantes se unen a sitios específicos en los receptores olfativos ubicados en la cavidad nasal. La interacción de la percepción olfativa con otros sentidos. Es importante tener en cuenta que al percibir un olor está conectado de alguna manera con los siguientes sentidos. Percepción gustativa. La percepción del sabor es una agregación de la información sensorial auditiva, del gusto, háptica y del olfato. Percepción auditiva. Se ha demostrado que la olfacción y la información acústica están conectados en los tubérculos olfativos de los roedores, mientras que un sabor es resultado de las interacciones del olfato y del gusto. Codificación olfativa. El cerebro recibe una información integral para cada sensación olfativa. Cuando una neurona del epitelio olfativo es excitada por una molécula odorante, la señal eléctrica viaja por el axón celular y es transferida al bulbo olfativo y de ahí al córtex cerebral. Percepción olfativa primaria. Las proteínas del receptor adaptan varias conformaciones moleculares capaces de permitir el acoplamiento con una determinada molécula odorante. Esta puede ser una explicación por la que los múltiples receptores pueden reconocer un determinado odorante que sean distintos a otros odorantes y pueden ser reconocidos por distintas combinaciones de receptores. Importancia del olfato en la vida diaria. Está bien establecido que el sentido del olfato es importante para la nutrición, la seguridad y la calidad de vida. Pues sí, güey, no mames. En realidad, ¿sabes cómo percibimos los olores? Imagina que estás en un parque, hueles las flores y el pasto recién cortado. ¿Qué es lo que olemos? Lo que olemos son miles de moléculas volátiles características de cada sustancia. O sea, que ese olor característico de las flores son nada más y nada menos que moléculas. Para representar esto, imagina a un átomo como una pieza de juguete. Estas moléculas son estructuras 3D formadas por átomos, que se evaporan y llegan a nuestra nariz por medio del aire. Bueno, pero ¿cómo es que las moléculas llegan a ser un olor? Esta es la parte importante e interesante del olfato. Se han preguntado, ¿cómo nuestra nariz puede identificar esas moléculas y decidir entre si es un pedazo de pizza, tu desodorante favorito, unos tacos, el pasto recién cortado o incluso los huevos podridos? Para explicar esto, tenemos que detallar dos cosas muy importantes. Primer punto, la anatomía y el mecanismo del olfato. Todo empieza cuando las moléculas llegan a nuestra nariz. De inmediato, los olores los detectamos aproximadamente a 7 centímetros de los orificios nasales, y no en la nariz como pensamos comúnmente, en una parte llamada epitelio olfativo, que está compuesta de neuronas. ¿Neuronas en la nariz? Sí, neuronas sensoriales. Y de hecho, a pesar de que tenemos la idea de que las neuronas no se regeneran y que no surgen nuevas a lo largo de nuestra vida, pues las neuronas del epitelio olfativo son una de las rarísimas neuronas que se regeneran, y de hecho lo hacen cada par de meses aproximadamente. Y por si alguien no lo sabe, las neuronas son las células encargadas de procesar todas las señales en nuestro cerebro. Bueno, eso y muchas funciones más, y se componen de una parte que recibe una señal, su soma o cuerpo, y la otra parte con la que se envía señales. Bueno, una vez llegando estas moléculas con el aire a nuestra cavidad nasal, son reconocidas por los receptores de nuestras neuronas y se lleva a cabo el reconocimiento de nuestra molécula. ¿Y qué es un receptor? Es aquí donde surge nuestro segundo punto. ¿Cómo las neuronas saben a qué huele algo? Un receptor es una macromolécula que se encuentra en la terminal de la neurona y se encarga de recibir y reconocer a nuestros olores. Funcionan por medio de un complejo reconocimiento estructural, como el de una llave y su cerradura, nada más que en este caso es mucho más complejo por su tamaño y más preciso. Imaginemos a el epitelio olfativo como una pieza donde encajan perfectamente las moléculas. A cada molécula corresponde un solo tipo de receptor,
Un receptor no reconocerá una molécula que no sea la suya. Lo anterior servía hasta que nos preguntamos, ¿hay un receptor para cada olor que existe? Se ha demostrado por Linda Book y Richard Axel que tenemos 350 tipos de receptores diferentes. Esto les otorgó un premio Nobel en 2004. Si solo existen muy pocos receptores, ¿cómo es que podemos recordar hasta 1000 olores diferentes y reconocer hasta 10.000? Aclararon que un solo tipo de molécula fragante puede interactuar con más de un tipo de receptor con estructura similar, y entonces esa molécula se adapta a dos receptores. O sea que los receptores no son específicos solo con su molécula. Entonces cuando olemos una molécula de comida, basura o perfume, es porque se debe a la combinación de receptores. Las moléculas son reconocidas por los receptores de las neuronas olfativas, convirtiéndose en señales electroquímicas, o sea, en pequeñísimos impulsos de electricidad. Los impulsos se agrupan en una especie de estación de señales de un solo mismo tipo de receptor. Si la cantidad de señales no es suficiente, no mandarán otro impulso eléctrico a la siguiente neurona del cerebro para que la podamos identificar. Una vez explicado esto, tenemos que mencionar algo que ha consternado al mundo, lo que propuso el biofísico Luca Turing en 1996. Es aquí donde todo lo anterior pierde sentido. Lo que les hemos mencionado antes es la teoría estándar, y a eso Luca Turing le encontró un error. Cuando él comparó la molécula de un huevo podrido y el olor a pasto, tiene una estructura tan parecida que la teoría estándar diría que es algo que huele igual, pero en realidad huelen muy diferente. Cuando él comparó ambas moléculas, encontró que su estructura era muy idéntica, pero tenía algo diferente. Las moléculas emitían diferente vibración, así que sospechó que las vibraciones causaban el olor. Entonces, él basándose en la vibración, también descubrió que las moléculas de diferente estructura huelen a lo mismo. Aún faltan muchas cosas por aclarar y descubrir. En la actualidad no podemos concluir si olemos por estructura molecular o por vibración molecular. Ya cabrón, hable bien. Come here, girl. Come to the back.